Hola, hola, ¿cómo están, amigas y amigos de el podcast Colabora? Soy Oscar Glenn, tengo aquí el gusto de estar con ustedes, una emisión más para hablar de temas pues, que consideramos relevantes y a partir de los cuales si aprendemos podemos sumar mejor. Enviamos definitivamente nuestras condolencias, nuestras muestras de solidaridad y apoyo a la gente que ha resultado afectada en Acapulco por el paso del huracán Otis, cuyas dimensiones creo que todavía pues estaremos por conocer en los días por venir, a cómo se han manejado las cosas, y precisamente a propósito de eso, pues vamos a platicar en esta ocasión. Acompaño con mucho gusto, como siempre, a Gilberto Sauza, que aquí está. Mi querido Gil, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, muchas gracias por la presentación y un gusto el día de hoy. El tema me parece sumamente importante. Creo que todos hablamos y tratamos de opinar de qué se debe de hacer frente a una situación como puede ser un huracán, y la verdad es que no sabemos ni por qué opinamos y no tenemos ni idea de qué se tiene que hacer en realidad, y creo que falta mucho por entender para que podamos colaborar de manera adecuada. Claro, ante los desastres podemos condolernos, podemos disponernos y lo más sensato sería, pues, en muchas ocasiones respetar y atender las indicaciones de la autoridad para que esto funcione de mejor manera. Y bueno, en ocasión de eso, y como bien dijo Gil, para no opinar a partir de la ignorancia o del resentimiento, pues nos da mucho gusto que haya aceptado la invitación en esta ocasión el licenciado Arturo Vilchis Esquivel, quien es además especialista en protección civil. Bienvenido, qué gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Pues de entrada, don Arturo, platicarle a la gente un poquito, como especialista en protección civil, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo se forma en esta especialidad? Bueno, habría que hacer alguna serie de remembranzas que nos ubican exactamente en los sismos del 85. No porque fuera lo único que sucedió, ya teníamos algunos antecedentes importantes, ya había sucedido San Juanico, ya habíamos tenido el Chichonal, ya habíamos tenido algún problema de derrame de sustancias peligrosas, por ejemplo en el caso de San Luis Potosí con una fuga de cloro y una cantidad de gente afectada que fue así pavorosa, muchísimos huracanes y todo ello. Y a raíz de eso, justamente el gobierno de la República, pero especialmente por los sismos del 85, emite el año siguiente un decreto dando una serie de lineamientos que eran las bases para la instrumentación del Sistema Nacional de Protección Civil. Y a partir de eso empezamos a arrancar. Particularmente yo trabajaba en el Seguro Social con don Ricardo García Sainz, ya falleció hace años, y después de que sucede esta tragedia y de que tuvimos muchas pérdidas, no en los hospitales, debo de decirlo y debo de ser muy claro, a nosotros no se nos cayeron los hospitales, luego nos estaban convidando los que se colapsaron del Hospital General y todo, pero todos los edificios del Centro Médico Nacional permanecieron de pie, evacuamos a las 2.500 gentes que había internadas en ese momento y toda la cosa. Pero lo que sí es que nos dijo así, pero como trueno, esto no nos puede volver a suceder. Somos el seguro social. Nos tenemos que preparar. Okay. ¿Sí? Ahí empezó la carrera de Arturo Vilchis Allí en materia de empezó la protección carrera de civil. Arturo Vilchis. Formaron un grupo interdisciplinario allí en el propio instituto y yo representaba a la Secretaría General del IMSS. Entonces nos dedicamos a arrastrar el lápiz y hasta hace relativamente poco tiempo seguía siendo básicamente el mismo programa institucional para casos de siniestro, lo conocían como el PICS. Okay. Termina esa administración, en el 88 mi entonces jefe es invitado por don Fernando Gutiérrez Barrios a incorporarse a la Secretaría de Gobernación y entre los temas que quedan bajo su cargo está justamente el de la protección civil. O sea, vamos a decir, la puesta en marcha de la dirección, porque de hecho el tema ya lo traía la Secretaría, porque había un solo antecedente jurídico de este asunto de los desastres en México, que era la ley de población, que en uno de sus primeros artículos hasta la fecha le asigna a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad de organizar y coordinar los esfuerzos institucionales para responder a emergencias y desastres. Entonces, la habían colocado inicialmente en el Registro Nacional de Población, en ese momento, como era una administración nueva, la extraen de allí, empieza a formarse propiamente la Dirección General de Protección Civil, que ahora es la Coordinación Nacional, ha ido evolucionando en su estructura, y el CENAPRED.
el Senapred, que ya se había suscrito el convenio por virtud del cual se construyó y se puso en marcha, que fue un convenio con Japón, ¿no? Entonces, el Senapred es el Centro Nacional de de Prevención, prevención de Desastres. desastres, exactamente. Ahí surgió ya con esa visión. Sí, exactamente. Inicialmente vamos a decir, teníamos una divergencia ahí porque los japoneses querían enfocarlo a los desastres sísmicos. Pero aquí decían, no, espérame tantito, aquí sucede de todo. Somos de los pocos territorios en el mundo donde sucede de todo. Es muy O sea, extenso. sí, puede ser regionalmente, puede ser estacionalmente, puede ser intempestivamente, como lo quieran calificar, pero todo el catálogo de fenómenos perturbadores y sus manifestaciones suceden en México, ¿no? Entonces, a raíz de esto, y que le encomiendan esos temas a mi jefe, hay un momento en que yo llegué como particular de él, en que dejo la particular y me voy a integrar como coordinador de programas y normas de protección civil al Senapred. Y entonces hacemos una propuesta, yo llevaba la encomienda exactamente, tienes que proponer algo que empuje esto porque no está pasando nada, estamos estacionados en el mismo sitio, ¿no? Hicimos una propuesta, coincidentemente participamos en un evento en España y nos premian la propuesta. Dije, pues no andamos tan mal, ¿no? Algo debemos de estar planteando correctamente, y sobre esa línea nos fuimos. Entonces empezamos a desarrollar, digamos, todo lo que actualmente forma parte del acervo, digamos, conceptual, documental del Sistema Nacional de Protección Civil. Políticas, protocolos y procedimientos. Todo ello. Los modelos de organización, como el Programa Interno de Protección Civil, que hoy, de acuerdo a la Ley General, es el elemento que le da transversalidad a todo el sistema, y a esta, digamos, aportación que es la gestión integral de riesgos de desastres, ¿sí? Entonces, hoy en día sigue siendo vigente ese modelo. A raíz de eso se hizo, y esto era el tema que yo el otro día manejaba con alguna persona, donde me decía, es que todo el mundo quiere ver así como una receta de cocina. Digo, mira, no es exactamente como una receta de cocina, pero la versión más actualizada del Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil la publicó en el Diario Oficial Alfonso Navarrete en 2018. ¿Y si es un manual? Es un manual de organización. Dependencia por dependencia trae las funciones que le toca en prevención, auxilio y recuperación con respecto a los 5, lo correlaciona con los 5 grandes grupos de fenómenos: geológicos, hidrometeorológicos, físico-químicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos, ¿sí? Entonces, está correlacionado, está diagramado. Sí tiene una parte en donde, de alguna manera, sí dice, si sucede esto, haces esto, llamas a fulanito, etcétera. Hay una versión todavía más aterrizada donde inclusive tiene los anexos documentales, ¿sí? Pero ese es uno de los documentos que están vigentes y que están publicados y que están además accesibles. Quien quiera se mete al Diario Oficial de la Federación, localiza ese documento y lo puede bajar. ¿Por qué si tenemos, por ejemplo, un poder judicial en donde ya se tiene determinado de qué forma van a llegar los jueces, de qué forma van a llegar los magistrados, de qué forma van a llegar los ministros, los manuales ahí se respetan a cabalidad por la consecuencia tan importante que tiene? Es decir, o puede ser contra la vida de una persona, es decir, que puede ser privado de su libertad, o contra su patrimonio. Porque si somos un país que sí o sí, en cuanto tomas protesta como presidente de la República, como gobernador o presidente municipal, sabes que por supuesto que algún hecho natural va a suceder y vas a estar hablando de una catástrofe en esa administración? Sí. ¿Por qué Protección Civil no se toma con esa seriedad como si se toma el tema de perder la libertad, el tema de perder tu patrimonio? Si estamos hablando de perder vidas, si estamos hablando de perder tu patrimonio completo de un momento a otro, y de un momento a otro es como lo sucedido en Oaxaca, como lo sucedido ahorita en Guerrero, sí, que a las 12 de la noche entra el huracán y a las 3 de la mañana ya no tienes tu propiedad porque ya ni siquiera existe, y en muchos casos pierdes familiares. Es cierto. ¿Por qué no existe una determinación tan clara por parte de la administración pública federal, estatal y municipal de que puedes cambiar lo que sea, pero el tema de protección civil tendría que ser transeccional,
traste trianual, ¿tendría que ser un tema totalmente determinado con anterioridad? A ver, dos cosas, digamos. Para bien y para mal, uh-huh, no tenemos desastre todos los días. Entonces no es un asunto como la seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Que no puede uno quitar el dedo del renglón porque un día sí y otro también están sucediendo cosas y hay que hacer y hay que tornar y hay que reequiparlos y entrenarlos y hacer... Bueno, decía un antiguo compañero, ya murió, y él era de los mayores del sistema en alguna época, tenía una frase que a mí me parecía de lo más acertado, decía que la protección civil avanza y ha avanzado por impulsos catastróficos. Ahorita sucede este tragedión en Guerrero, ¿sí? Que no solamente en Acapulco, es en Guerrero. Sucede esta tragedia en Guerrero y en este momento todo el mundo voltea a ver allá, ¿sí? En alguna ocasión, a propósito de, digamos, una nueva versión de la ley, se hizo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y yo cuestionaba por qué se había brincado el capítulo, primero de la corresponsabilidad de las dependencias en el tema de la protección civil. O sea, a cada una le toca hacer esto y aquello y lo demás allá. Y la segunda, la responsabilidad del administrador de la protección civil. Porque mientras estamos en la situación de normalidad, nadie se acuerda de eso. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Toca la puerta, necesitamos un vehículo, necesitamos combustible, ya no tiene llantas, etcétera. Cada 19 de septiembre. Exactamente, ¿sí? Es un tema de ese tipo, pero el momento en que sucede algo, inmediatamente todo el mundo voltea, oye, todo el mundo quiere todas las respuestas a todas sus preguntas, porque tú eres el de protección civil. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no te preparaste? ¿Sí? Porque esto tendría que haber sido un día a día, esto así exactamente como decía el profesor Melgarejo, ha caminado por impulsos catastróficos, camina, avanza un tanto y de repente pues tenemos una temporada en que no hay alguna cosa así demasiado brusca, porque sí, complicaciones, calamidades, etcétera, están sucediendo todo el tiempo. Pero tenemos un lapso donde más o menos tenemos cierto nivel de tranquilidad y en ese momento se vuelve a desinflar. Uh-huh. Siempre lo han visto como un tema de segunda relevancia o de segunda importancia. Entonces, ¿qué sucede? No es ni quiero que me acusen de violencia política de género ni cosa por el estilo, pero agarran al que no tuvieron en dónde acomodarlo, ¿no? Oye, fíjate que fulanito, fíjate que perenganita, pues anduvo ahí en la campaña, ya sabes, y no hemos encontrado dónde lo ponemos. Ponlo en protección civil. Aunque estudie historia de la... Sí. Por ejemplo. Por eso, sí. Ok. Arturo, a ver, a lo largo de más de 30 años de trabajo en protección civil, pues te han tocado temblores, te han tocado huracanes, te han tocado... explosiones, fugas, derrames y lo que me digas. ¿Qué tanta experiencia tiene México afrontando huracanes? Digo, porque está ahorita el tema ahí. Muchísima. Y como dijiste, nos hace voltear a ver cómo estamos. Muchísima. Lamentablemente se está desperdiciando porque como hoy es más importante la lealtad que el conocimiento, entonces se ha dejado ahí a muchos recursos muy valiosos en el camino. Pero hubo un momento en que se nos miren, estuve, por ejemplo, si ustedes ahora escuchan hablar de los grandes lineamientos a nivel mundial, escucharán hablar de Sendai, ¿no? De los lineamientos de Sendai, que antes fueron los de Hyogo, y antes fueron los de Yokohama, y en Yokohama estuve, ¿sí? Y éramos de los pocos países que se reconocía que estaban haciendo cosas serias en materia de protección civil. Estudiando, diseñando, no improvisando. Que teníamos ya para esas alturas 3 sistemas de alerta temprana, ¿sí? Que eran así nuestro gran orgullo, y éramos de los poquísimos países que teníamos un fondo económico para financiar los desastres, ¿sí? O sea, teníamos el sistema de alerta sísmica, teníamos el sistema de alerta temprana de ciclones tropicales, que hasta la fecha es vigente, está vivo, está publicado. Hay un cuadernillo que puede uno conseguir, incluso se puede bajar también de internet, que es el que correlaciona justamente velocidad de los vientos, distancia, etcétera, etcétera, y que además se ejecutaba al pie de la letra. Les platico, en 2001 comienza la temporada de ciclones tropicales el 15 de mayo. El 24 de mayo se forma un fenómeno tropical
aproximadamente a 400 kilómetros en línea recta de Acapulco. Uh-huh. En cuanto lo detectaron, inmediatamente se hicieron los primeros movimientos, se instaló el Consejo Nacional de Protección Civil en sesión permanente, etcétera, etcétera, y se toma la determinación de mandarnos a otro compañero y a mí como avanzada para estar allá. Pues a esas horas 11 de la noche salimos para Acapulco, llegamos, etcétera. Fue creciendo en intensidad, 2-3 días estuvo allí, se llamó Adolf, ¿sí? 2-3 días estuvo allí. Se hicieron preparativos, se instalaron los refugios, etcétera. Se tenía entonces una dotación de despensas y agua permanentemente en las zonas militares. Uh-huh. Había una gerencia de programas presidenciales en Conasupo donde tomábamos todos esos recursos porque todavía no había Fonden, uh-huh. Pero se instalaron los refugios, etcétera, y estábamos observando el fenómeno. Segundo día, tercer día, de repente se empieza a mover y se va. Perfecto. ¿No? O sea, lo peor que puede uno hacer es estarle temblando allí la mano y tentaleándole si hacemos o no hacemos, ¿no? En lo que platicabas hace ratito es prevención, auxilio y recuperación. En el tema de prevención, lo que ha sucedido en los últimos sismos, lo que ha sucedido en los últimos huracanes, contando el de Guerrero, Otis, sí hemos avanzado en prevención, es decir, hoy no se caen los edificios en cuanto se presenta el sismo. Hoy no hay una catástrofe de vivienda tan grave como pudo haber sido con la magnitud del huracán. En prevención se vienen haciendo bien las cosas. Pues por lo menos se venían, no sé ahorita. Sí, porque la consecuencia de hacer mal las cosas en prevención no se va a ver hoy, uh-huh. Sino se va a ver dentro de 5 o 10 años. Sí, porque esto, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción, es algo que se hizo hace un cierto número de años, claro, en que se actualizaron los reglamentos de construcción, se actualizaron la normatividad, etcétera, etcétera. De por sí no era mala la construcción, ¿eh? A lo mejor había deficiencias y todo. El sismo que en el 85 generó verdaderamente un parteaguas fue excepcional, claro, ¿sí? Pero no se construía mal en México, ¿eh? Pero ahora se construye mejor. Bueno. El asunto es este tema de uh-huh. ¿Y ahorita qué están haciendo con eso, no? Claro. Arturo, ¿nos permites hacer una pausa? Por favor. Y enseguida regresamos. Amigas y amigos de Colabora, estamos platicando con Arturo Vilchis Esquivel, especialista en protección civil. Nos ha dado pues una reseña de cómo él se especializó en esto y también pues aderezado con algunos relatos de los episodios que le ha tocado enfrentar para llegar justamente al momento de ver cómo estamos hoy, qué faltó, pero qué tenemos que aprender de lo que ha pasado en Guerrero. Regresamos. Amigas y amigos, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en Colabora Podcast. Qué interesante plática. Vamos a entrar un poquito más al tema de lo sucedido en Acapulco, lo sucedido en Guerrero, porque bien lo dices, no fue en Acapulco, fue en todo Guerrero, fue en muchos municipios de Guerrero, no solamente municipio de Acapulco. Preguntarte, y lo menciono porque cuando el sismo de 2017 en el Estado de México, yo era presidente de Coparmex en el Estado de México y empezamos a hacer colectas. Y la verdad es que te empiezas a dar cuenta que no solamente basta las ganas de colaborar, sino que hay que hacerlo de forma inteligente. Y yo me acuerdo que en ese momento, junto con el gobierno federal, a través de la delegación de la Secretaría de Economía, se empieza a hacer un pequeño proyecto que las organizaciones empresariales lo tomamos a bien y de verdad que lo empujamos con toda la fuerza que pudimos, pero al final se quedó solamente en un proyecto. Y era, ¿por qué no organizarnos para que la sociedad ya esté perfectamente distribuida en qué vamos a colaborar de aquí en adelante uh-huh. siempre? Es decir, ciertas organizaciones empresariales les tocará siempre maquinaria, organizaciones empresariales de otro tipo les tocará siempre carretillas, picos, palas, a otros les tocará pañales, ropa, sí, a otros alimentos y así. ¿Por qué después de tanta catástrofe seguimos sin esa organización y seguimos mandando chamarras, cobijas, a la zona más calurosa, sudaderas a la zona más calurosa como puede ser Guerrero? Bueno, previsto está. A ver, nada más déjenme, me regreso tantito.
digamos, toda esta discusión que ha habido y que si tenía que alertar, que si no tenía que alertar, que si, etcétera, etcétera, justamente el tema de que se tuviera que haber instalado el Consejo de Protección Civil es con ese propósito. Una de las primeras cosas que le enseñamos a las personas en la toma de decisiones, yo he sido, digamos, docente, capacitador durante todos estos años. Una de las primeras cosas que les enseñamos en toma de decisiones para situaciones de emergencia es que las decisiones se tienen que tomar de manera colegiada, ¿sí? Nada de que se me ocurrió que, pues como vi que todavía estaba aquí verdecito, pues ¿para qué les digo, no? ¿Sí? No, las decisiones son colegiadas, por eso hay un consejo, por eso se instala el consejo sesiona, toma decisiones. Al primer aviso, no había que esperar a que nos dijeran que esto se iba a volver un huracán de categoría 5. Los fenómenos tropicales pueden afectar y afectar catastróficamente por la cantidad de humedad que aportan. Finalmente viene girando sobre el mar, está levantando muchísima humedad y entonces la masa nubosa es gigantesca. Se puede pasar y sobre todo llega a tierra, sube a tierra, como pasó por ejemplo cuando el Vilma en Quintana Roo. Pues Quintana Roo es de este tamaño, bueno, pues este tamaño se tardó todo el fin de semana en pasar por ahí, entonces el lunes estaba inundado, desbordado, etcétera, 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 porque ese es uno de los temas, no es nada más la velocidad de los vientos, ese es el segundo tema, ¿sí? O sea, uno tiene que alertar por el tema, insisto, del agua, porque les reitero, va a reventar tuberías, va a romper cauces, va a desbordar, va a inundar, va a todo lo que sea. La fuerza de los vientos, desde luego, es más peligroso un huracán de categoría 5, pero como le decía yo a alguna gente, que llega un punto, desde nuestra óptica, en que casi se vuelve un tema de semántica, ¿sí? O sea, si tú estás en la calle, ¿hasta dónde vas a ir a dar si te pescan los vientos de un huracán de categoría 5, de categoría 1? De todas maneras, son violentísimos, ¿sí? Y la tercera, la marea de tempestad, o sea, el oleaje. Llega el oleaje, se mete hasta por allá. He visto casos en donde se metió más de 10,000 metros porque el terreno era muy plano, ¿sí? En Centroamérica. Entonces entró y se fue, y así como llegó, ¡brum!, se llevó todo lo que se encontró. 10,000 metros. No sabían que había allí. No quedó rastro. Bueno, entonces, perdón, sí. Esa es esa parte, o sea, sí se tenía que haber alertado, sí tenían que haber hecho como se hizo en muchos años en el pasado, haber enviado una avanzada, para que en ese momento se empezaran a tomar medidas. Con toda la celeridad pudieron haber asegurado los barcos, pudieron haber asegurado ventanas, puertas, etcétera. Se pueden haber retirado, ¿no? Que son los barcos. Exactamente, ¿sí? Que son, digamos, de las medidas que típicamente se toman en una situación de ese tipo. Básicas. Pero se me ocurrió que mejor lo dejaba allí, ¿no? Bueno. Perdón, dijiste algo, colegiado, no recae la responsabilidad total en el presidente, aún como jefe de las Fuerzas Armadas. No, claro que no. Comandante supremo, o sea, no es me latió, dije, pues no, cada quien tiene su responsabilidad y por eso no se toman decisiones aisladas, o sea, no es que de repente se le ocurrió al almirante secretario que voy a hacer esto y voy a mover de aquí para allá, porque como yo tengo una base que está ahí al final de la costera, pues entonces tengo la facilidad. No, espérame tantito. Todo se tiene que hacer de común acuerdo para que funcione, porque si no, ¿sí? Normalmente hay una serie de situaciones en esos casos, pues, la falta de información, la fuente de información, de repente te está llegando mucha información, pero no es comprobable, por ejemplo, ¿no? No es información sólida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que sabe el comandante de la zona militar, el de la zona naval, el representante de la Secretaría de Bienestar Social, todas esas cuestiones se ponen sobre la mesa, se toman las decisiones y ahora le va a instrumentarlas. Y en ese momento no va a ser a decirle a la gobernadora, hay que alertar, no. Empiezas inmediatamente, por eso tienes a disposición tiempos oficiales. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que se refiere a esa parte. La participación de organismos y como sociedad civil organizada sí está previsto. No solamente por organizaciones empresariales,
sino también por, digamos, instituciones académicas de nivel superior. En ese mismo documento, si ustedes lo revisan, el manual de organización, viene inclusive diagramado la Coparmex, la Canacintra, etcétera, ¿sí? Que era algo que yo hablaba con Oscar, o sea, y voy a asumir mi responsabilidad de las palabras que voy a decir. No solamente es un tema del presidente, es un tema de dónde están todos los ciudadanos que hoy tienen don de mando, que hoy tienen representatividad. Hoy no se les ve, hoy nadie ha salido a decir, yo aporto con esto, y no siempre es dinero. Yo aporto con esta organización, yo aporto con esta forma de ver las cosas, de analizar, de colaborar. Me parece que Guerrero justo está demostrando que el país está en uno de sus peores momentos, en todo tipo de situación, en todo tipo de organización. La verdad es que no se ve liderazgo por ningún lado, de ninguna parte. O sea, no hay ese interés de querer resolver las cosas. Y esa era la siguiente pregunta, era, ok, no se alertó, ya tenemos la catástrofe. ¿Qué pasos sí se tienen que seguir? Porque aparte, o sea, ya pasaron 2 semanas y cachito. 3, Casi Está, luego si gustan les hago llegar el documento para que le den una mirada nada más. por favor, sí. Está previsto qué funciones desarrolla cada uno en el segundo subprograma, que es el auxilio, ¿sí? El auxilio y correlacionado con los 5 grandes grupos de fenómeno. Entonces, si fue un tema sísmico, por ejemplo, típicamente el que va a liderar las acciones en esa materia va a ser, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque es la que emite las políticas públicas en la materia. Sabe los terrenos. Y si es el tema de los hidrometeorológicos, tendrá que participar el Ejército, la Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Guardia Nacional, todos los que tienen que ver con ese tema. ¿Sí? Así está diseñado el asunto. O sea, sí es un sistema que está bien organizado, diseñado, articulado, y solo se tiene que seguir. Sí. Y a ojos de Arturo no se ha seguido Nada. nada. No, pues cuando de repente salen y dicen, es que no hay nada, no lo has querido buscar. ¿No? Pero visto en la práctica, hoy Guerrero, lo volteas a ver por lo que hayas visto en noticias, porque no sé si has viajado para allá, pero te das cuenta, no se ha utilizado para nada. Mira, si ya pasamos el tema del alertamiento, ya pasó el huracán, etcétera, etcétera, a mí me parece, o sea, yo puedo creer que emitieron una declaratoria de desastre para 47 municipios y mañana digan, ¿qué creen que nos sobraron estos 2? Fue una metida de pata, fue un error. Estos 2 en realidad no están. Pero no a la inversa. Lo que me parece inconcebible, o sea, entonces allí no, discúlpame, pero el 10% de capacidad se convierte en como menos 10, porque dices, ¿cómo puedes meter una pata de ese tamaño? Sí, o sea, te equivocas por uno que representa el 2%, ¿no? Y porque lo revisas, ¿no? Ya lo revisaste y dices, no, sabes que me exacerbé con uno más por esta razón. Además, no comunicas antes de haberte asegurado, no lo vas a conocer si no estás seguro. Pero no sales al día siguiente con una fe de ratas en donde dices, nomás eran 2. Los otros 45 se nos fueron allí. No, bueno, eso está fatal porque entonces, reglamentariamente o con lo que en la ley está establecido, si no hay toda esa zona de desastre, tampoco ameritaría que le asignes ayuda. Exactamente. ¿Y que de todas maneras, ahorita, ¿qué ayuda les están asignando? No, ¿y qué pasa cuando retiran la alerta de emergencia? Que lo hicieron el viernes de la semana pasada. ¿Ya pasó lo peor o qué quiere decir eso? Mira, estrictamente lo que debía de haber sucedido es que se mantuviera mientras estuvieran todas estas acciones de respuesta, ¿sí? Mientras están todas las acciones de respuesta, y ahorita están en las acciones de respuesta, no han levantado la basura, no está la energía eléctrica funcionando, no hay suministro de, por ejemplo, de hidrocarburos, etcétera. Cuando empiezan con que traen un dilema existencial de cómo meten los huevos en la despensa, hijo, es para llorar. O sea, ¿cómo te explico? Hay las reglas del Fonden traían los tipos de apoyo que se podían dar. O sea, nunca metes legumbres, nunca metes ese tipo de bienes, de productos, porque son perecederos, porque se pudren, porque se echan a perder, porque estás en una zona sumamente calurosa, no hay refrigeradores, no hay energía eléctrica, no hay manera de cocinarlos. Son ocurrencias, sí, yo preguntaba eso. No hay idea. Podemos llegar con los huevos, podemos buscar la forma de que el huevo llegue perfecto. Y ya llegó. ¿Y ahora con qué lo cocino?
A ver, yo decía, Arturo, hace un rato, y no sé si fui muy aventurado, que quizá todavía no nos dábamos cuenta la dimensión real de la devastación por el Hoy huracán. no sabemos la dimensión real. No la Y vamos a sabemos. cumplir 3 semanas, o estamos cumpliendo O no 3 la semanas. sabemos en general, probablemente ellos sí la saben y prefieren mejor dejarla allí, ¿no? El papel de la Guardia Nacional, del Ejército, en muchos casos de desastre, a las pocas horas tienen información. Acá vimos que no había ni comunicación. ¿Qué te hace pensar eso? O sea, sí puede pasar así en este tiempo. Mira, a estas alturas tienen, creo yo, suficientes sistemas, metodología, equipamiento, etcétera. Ni siquiera tienes que ir a hacer un sobrevuelo, metes drones, evalúas el asunto, vamos, tienes acceso a sistemas de información geográfica, está Google y están X, Y y Z. Por favor, cualquier gente, las versiones gratuitas, cualquier gente tiene acceso a eso. ¿Eh? Pudiste haber hecho una valoración a través de los mapas de Google. Claro. Pero si además tienes tu zona militar en Chilpancingo, tienes la zona naval allá, tienes las instalaciones de la Guardia Nacional, caray, o sea, no me parece creíble. Bueno, y quiero decirlo porque no se trata, hoy menos que nunca, de un tema de animadversión o de simpatía política. Es de dónde quedó todo ese expertise, todo ese conocimiento, dónde quedaron, yo decía en otro programa, dónde quedó la ley, incluso, que era la zona segura, ¿no? Camina conforme a lo que dice la ley para reaccionar. Hoy no lo estamos viendo. ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál es la lección? Porque no sabemos si esto vuelve a pasar. Incluso el mismo Guerrero estaba, tras el desastre, acechado por otro posible huracán, ¿no? Yo en este momento, lo que directamente yo pondría sobre la mesa, señores, busquen los documentos y retómenlos. ¿Sí? Hay que capacitar a la gente que está en este momento. Anteriormente teníamos 1 o 2 veces al año reuniones nacionales de titulares de Protección Civil y luego teníamos varias temáticas. Antes de que empezara la temporada de ciclones tropicales, no solo nos reuníamos para conocer el pronóstico, era para darles una capacitación, pero sabíamos exactamente que no todo el mundo está al mismo nivel de conocimiento. Perfecto, vamos a sentarlos a todos, que vengan todos los que tienen una injerencia en el asunto y les damos una más o menos embarradita, ¿no? Que no pase esto tiene que ver con que se haya desaparecido el Fonden. O sea, quitaron este fideicomiso, que era una bolsa de recursos, pero en torno a la cual se sabía que había la necesidad, o tengo la idea que había la necesidad de saber cómo operarlo si se necesitara, y quizá eso estimulaba para que hubiera preparación. No es por ahí. Sus reglas son muy claras. Sus reglas son muy claras. O sea, aquí eran 2 etapas que se tenían que transitar. Cuando tú te das cuenta de que va a haber un problema, sobre todo de estas dimensiones, inclusive se facultó a las autoridades de protección civil federales para que pudieran emitir declaratorias de emergencia unilaterales. Sin que viniera el gobierno de Guerrero a pedirme la declaratoria de emergencia, ¿sí? Yo emito la declaratoria de emergencia y en este momento te pongo 150,000 despensas en Chilpancingo, por ejemplo, te pongo X cantidad de toneladas de cobertores, de colchonetas, despensas, etcétera, etcétera. Ármate los albergues ahorita. Eso hicimos cuando el Vilma. El Vilma fue un caso así por el estilo. El Vilma iba a pasar de un lado de las Antillas y de repente curvó y se metió por el canal de Yucatán. ¿Con cuánto tiempo alertaron sobre eso? Un par de días antes. Pero luego movimos para allá una misión. En aquella época, me acuerdo, Alfredo Elías Ayub traía un problema de salud, nunca supe qué era lo que traía, andaba en una silla de ruedas, yo hasta me tocó empujarlo en algún momento. Personalmente estaba supervisando a su gente, movió una serie de brigadas que estaban en Progreso y otras que estaban en Chetumal, y cuando ya pasó todo el fin de semana que generó toda la afectación, teníamos a la gente en albergues, tuvimos 4 muertos, ¿sí? Y alguno por cosas tan dramáticas como un tipo que estaba en su departamento con su familia, cruzó con cinta todo lo que fuera los vidrios, de repente le pareció que se abombaba, se le ocurrió ponerle la mano, el vidrio se reventó y lo degolló. ¿Sí? O sea, cosas así, fue una imprudencia, muy lamentable, ¿no? Sí. Lo tuvimos que ir a sacar a la hora que pasaba el ojo del huracán porque pues era muy trágico para la familia tener el cadáver del señor degollado allí. ¿Sí? Bueno,
tuvimos a la gente metida viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, los empezamos a sacar. El lunes yo ya estaba allí, me dice una gente, oye, ya estaba yo harto, leche y atún. Híjole, maestro, ¿pero comiste? Y estás vivo. Sí, ¿verdad? Nota Acapulco, Daría y Coyuca de Benítez daría lo que fuera por eso. Sí. Entonces, eso se debió de haber hecho. Y tiempo hubo. ¿Sí? Mi estimado Arturo, el tiempo a nosotros se nos está acabando en Por esta favor. ocasión, pero quisiera plantear algo porque lo hemos visto de arriba hacia abajo, ¿no? De la responsabilidad cupular hacia abajo, pero hablaba hace un rato con otra persona y hacían pronunciamientos a propósito de todo esto que siempre viene cierto oportunismo, de los atlas de riesgo que funcionen en los municipios. Y me quedé pensando en eso cuando decías, no necesito que Guerrero me pida actuar si como gobierno veo el desastre. ¿Qué pasa con los municipios en cuestión de protección civil? Porque si, por ejemplo, el gobierno de Acapulco estuviera atento a la información, entendiera del tema, pues haces un poco de efervescencia, ¿no? Que suba y que las cosas sean menos devastadoras. Mira, eso ha variado también dependiendo de los recursos de que dispone el municipio, porque evidentemente tenemos municipios que económicamente son muy poderosos y otros que no. ¿Sí? Entonces depende de eso, desde luego del impulso que le den las autoridades estatales, pero en todo caso, supletoriamente, todo el mundo puede tener acceso al Atlas Nacional. Tampoco es así como demasiada Reservada. No es. No, o sea, sí hay información reservada en ciertos temas y todo esto, pero en general es información que está accesible a las personas. Si esto hubiera sido necesario, pero aquí no era tanto que requirieras de los atlas de riesgo, eso más bien son instrumentos de planeación del desarrollo. ¿Sí? Yo así los he visualizado desde hace muchísimos años, son instrumentos de planeación del desarrollo. Aquí lo que necesitaban era simplemente, si han dejado caer también el Meteorológico Nacional, pues es lo que así a trasmano comentan, que de todas las estaciones que había, creo que ya nomás funcionan 4 o 5. Bueno, tienes el Centro de Huracanes de Miami, tenemos convenios firmados con ellos, estamos en la misma región de la Organización Meteorológica Mundial. Ellos eran los que estaban poniendo la información sobre la mesa. Y tampoco tienes que ser así como te digo, un científico para poder interpretar una imagen. Y tenemos buenos meteorólogos aquí en México como para que dijeran, nadie se dio cuenta. Entonces el titular del meteorológico le debió de haber informado inmediatamente al secretario de Medio Ambiente y entonces llevar la información a la Secretaría de Gobernación y a la de Seguridad Pública, que es de donde depende ahora Protección Civil, reportarle al presidente, puede estar o no puede estar el presidente, si incluso, bueno, hubo casos como esos que han mencionado cuando el presidente Cedillo andaba en otro lado, el presidente Fox, etcétera. Sin embargo, sesionó el consejo porque está previsto que el secretario de Gobernación, en ausencia del presidente, él asume la conducción de los trabajos. Entonces, eso está establecido, está en documentos legales. Quisiera terminar de mi lado con una pregunta, pero más dirigida hacia el auditorio que nos puede escuchar. ¿Qué tiene que hacer un ciudadano de a pie para poder aportar o apoyar en desastres naturales como en el caso de Guerrero? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué sí es viable que tengamos que hacer de manera inmediata? A ver, dos cosas, porque sí, vamos a decir, la respuesta es importante, pero también la parte previa. Prepararse, ¿sí? O sea, hay cosas mínimas que se le invita, ni siquiera le estamos solicitando, ni mucho menos. Se le invita al ciudadano a que haga su plan familiar de protección civil, a que se identifiquen, a que vean sus rutas de evacuación, a que señalen esto que es, fundamental, ¿no? Tener un referente en otro sitio fuera de la zona de la afectación con quien se puedan reportar y decirle, oye, aquí estoy bien, no puedo llegar, pero estoy bien, por si se reportan y avísales, ¿no? O sea, y hay suficiente literatura para que lo puedas hacer muy accesible. Entonces, prepararnos en ese sentido, tener su famosa maleta de emergencia, ¿sí? Es muy sencilla, tampoco tienes que hacer una mudanza. O sea, lo más básico, tus documentos oficiales, los medicamentos de alguien de la familia que está sujeto a tratamiento, todo eso, punto. La segunda parte, si en otra época el gobierno hubiera invitado a aportar a centros de acopio, etcétera, ¿sí? Preferentemente, como lo recomiendan los organismos internacionales,
a aportar a cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque hay un momento en que vamos a terminar con esta parte, digamos, la más urgente, y entonces tenemos que entrar a la siguiente, que era lo que les decía. Después de la declaratoria de emergencia, ¿levantas la emergencia? Sí, pero levantas la emergencia porque ya declaras el desastre, no porque las cosas volvieron a la normalidad. Ajá. O sea, aquí, perfecto, me parece maravilloso que ya hayan levantado la declaratoria de emergencia, pero debíamos de estar en este momento bajo una declaratoria de desastre. Pero como ya no hay recursos del Fonden, les diré, como le dije a una amiga de hace muchos años que también está metida en este tema hasta el pescuezo, le decía, mira, el sistema de protección civil como lo conocimos no existe más, ¿sí? Y el Fonden es una cifra en un papel. Una cuenta. Sí. Ni siquiera estoy muy claro de que sea una cuenta, ¿eh? No, una cuenta me refiero a contablemente. Sí. Una cantidad que está allí puesta que dice que existe, porque ahorita de allí deberían de estar fluyendo los recursos. Uh-huh. De la primera parte, como les digo, lo que tiene que ver con despensas, cobijas, agua, todas estas cuestiones con las que te preparas y con las que preservas a la población y demás, debió de haber salido en ese momento de la declaratoria de emergencia. La segunda parte es donde ya destinas los recursos que tienes, sobre todo en el fideicomiso, para empezar a financiar acciones de restablecimiento. De allí tendría que estar saliendo ahorita el dinero para todo lo que tiene que ver con el restablecimiento de la energía eléctrica, la reposición de caminos, sistemas de agua potable, de drenaje, etcétera. O sea, todo lo que son servicios públicos, ¿sí? Allí sí, al 100% tenía que participar. Había paripasos, ¿no?, entre gobierno federal, gobiernos estatales o gobierno federal, estatal y hasta los municipales. Pero lo que era la infraestructura, pues básicamente gravitaba, y sobre todo la federal, pues en el dinero del Fonden. Con este caso que les platicaba del Vilma, eran 10,000 torres las que se acostaron. 10,000 torres. No se rompieron los cables, afortunadamente. Pero entonces se empezaron a levantarlas otra vez. ¿Sí? 10,000 torres. Muy bien. Estimado Arturo, pues agradecemos mucho la gentileza, la gusto. generosidad de tu tiempo. Por ahora tenemos que, pues digamos, llegar hasta aquí, pero ojalá que esté la posibilidad de seguir conversando sobre esto. Ojalá no tenga que haber un desastre para que lo hagamos. Yo creo que hay muchas lecciones aquí, muchos señalamientos en la idea y con la esperanza que no debe morir, de que se escuche lo que se sabe, claro, para que se aproveche y se atienda a la gente que está en esta, hoy en condición de desastre, tratando de ponerse de pie. Mi querido Gilberto, muchas gracias. No, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Arturo. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos pueden observar y sobre todo ponerle un poquito de atención a todo lo que tenemos en experiencia en este país. Creo que urge que se retome. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo finalmente, Arturo? Yo sí, con todo gusto. Yo invitaría a las personas a que se interesen en el tema, participen en el tema. No tiene mayor ciencia, acérquense a las autoridades de protección civil, conozcan la situación en donde están ubicados, si a qué peligros están expuestos, etcétera. Prepárense en ese sentido. Eso les puede salvar la vida en una situación extrema y puede además facilitar muchísimo el apoyo y el soporte que les dará el gobierno en ese momento. Muy bien. Pues yo soy Oscar Glenn, en nombre de todo el equipo. Les agradezco mucho, gracias por vernos, ojalá compartan este contenido, nos den también sus comentarios para preparar lo que sigue y si podemos ayudar pues a Guerrero, que sea también a través de los canales más indicados acorde a lo que aquí nos han señalado. Pásenla bien, nos oímos y nos vemos muy pronto.